Bien, finalmente llegamos al punto número 11, que es la asignación de puntuaciones. Dentro de esto ustedes van a encontrar en su guía eh, unas orientaciones frente a cómo se hace esto. Miren, en primer lugar, la asignación de puntuaciones a la base de datos. Resulta que cuando uno está aplicando un instrumento, sea del tipo que sea, pues las puntuaciones que le brinda el instrumento son puntuaciones brutas, es decir, son puntuaciones que no han sido transformadas o no han sido llevadas de una manera más comprensible, no son transformadas para que sean más manejables. Eh, Quiero que entiendan que estas puntuaciones, para el caso que nos convoca de nuestro ejercicio, ya estarán dadas por el instrumento que usted tiene. Esta no se las inventa, usted ya verá al buscar en la información sobre su cuestionario y le dirá cómo se califica. Por eso yo en la guía les puse, en esta guía que tienen que leer, en esta, hay un apartado que dice por aquí que para usted realizar la actividad debe contar con estos requisitos en cuanto a su instrumento. Por ejemplo, tener el instrumento, saber cuáles son las preguntas y saber cuál es la forma de calificación del cuestionario. ¿Por qué razón? Porque cuando ya se enfrente con el punto número 11, usted tendrá que hacer esa conversión de las puntuaciones. Por ejemplo, suponga que tiene una pregunta que le presenta estas opciones de respuesta. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Las personas a ustedes le van a responder en función de estas respuestas, pero usted luego tendrá que asignarle a cada una de estas respuestas un valor, ¿sí? Ese valor, en la mayoría de los cuestionarios que ustedes o de los instrumentos que ustedes tienen, pues ya está dado. En otros no, en otros seguramente ustedes no lo encontraron. Si ese es el caso, por favor me avisa para que podamos asignarle una puntuación. Entonces les decía que eh, las personas responder, um, suelen responderles de ciertas maneras de acuerdo a las posibilidades o a las opciones de respuesta. Pero siempre uno tiene que hacer una conversión, asignarle un número, como en el otro ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, valga la redundancia, hombre igual a cero, mujer igual a uno, hombre igual a uno, mujer igual a cero. Esta asignación es arbitraria, la pone el investigador, o en este caso, pues los investigadores originales del documento o del instrumento que ustedes encontraron. Bueno, adicional a eso, em, tenemos que tener en cuenta que pueden existir posibles inconvenientes. Dos posibles inconvenientes. El primero es que un participante no le conteste ciertas preguntas. Esto se da sobre todo cuando usted realiza cuestionarios que son a lápiz y papel. En el caso de los formularios virtuales, usted no, digamos, no requiere, o más bien no se suele presentar esta situación muy a menudo, porque usted tiene la oportunidad y la opción de darle preguntas obligatorias, dar una opción ahí en unas casillitas cuando está creando el cuestionario que le dice que si las preguntas son obligatorias. Cuando usted le da clic ahí, entonces la persona no puede pasar a la siguiente página o no puede enviar si no ha respondido todas. Entonces, por ese lado, la virtualidad pues ha ayudado como herramienta para que esta situación no se presente. Y la segunda situación es que a veces las personas aciertan al azar. La idea pues es que acierten en los cuestionarios o en los test o en los instrumentos, no al azar cuando se trata de un test, por ejemplo, que busca evaluar el rendimiento sobre una variable. La idea es que no, las personas no respondan al azar, sino que respondan porque saben hacerlo, porque saben sobre lo que se les está preguntando. Para resolver esto se utilizan dos fórmulas de corrección de puntuaciones. Estas fórmulas de corrección de puntuaciones pueden ser la fórmula de penalizar errores o la fórmula de bonificar omisiones. Son muy sencillas, miren, la fórmula esta de arriba es la misma de abajo, solo que abajo la A con sub A minúscula ha sido descompuesta en otros factores. La que vamos a tomar es esta segunda, tanto para la penalización de errores como la bonificación de omisiones, que es esta de acá. ¿En qué consiste la fórmula? XC es la puntuación corregida, es decir,
esta es la puntuación que nosotros vamos a sacar. Cuando ustedes apliquen su cuestionario, como vamos a tener que corregir errores de aciertos al azar, ustedes van a tomar las puntuaciones totales de esas personas. Por ejemplo, supongamos que tengo 10 personas. El primero sacó 100, el segundo 80, el segundo 90, perdón, el tercero 90, el cuarto 80 y así sucesivamente. Vamos a tomar las puntuaciones de cada uno de los participantes. Eso lo hacemos obviamente en un Excel. Para que sea más fácil, usted lo hace la formulita con el primer participante y luego simplemente arrastra para el resto y ya le salen las puntuaciones corregidas. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, x sub c, que es la puntuación corregida, es igual a A. A es el número de aciertos. Supongamos que si son 100 preguntas y de esas 100 la persona tuvo 90 buenas, pues A sería 90. A sub A minúscula son aciertos obtenidos al azar, ¿cierto? Sería el reemplazo acá. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los aciertos obtenidos al azar? Bueno, descomponemos esta A sub 0 en el número de errores. Les decía yo, si son 100 preguntas y obtuve 90 buenas, quiere decir que obtuve 10 malas. Entonces aquí reemplazamos 10 dividido entre el número de alternativas de los ítems. Si yo tengo un ítem que tiene 4 opciones de respuesta, como este que les acabo de presentar aquí, entonces yo pondría 10 dividido entre 4 menos 1, que sería 3. Al hacer esta operación me da el puntaje corregido. Por ejemplo, si la persona sacó 90, les decía yo, pues al hacer esta operación seguramente ya se corrige el puntaje y ese es el puntaje con el que usted va a manejar de ahí en adelante, con el que usted va a trabajar, perdón, y que va a manejar de ahí en adelante. Lo mismo para las bonificaciones por omisiones. En la penalización de errores es cuando se asume que el examinado no conoce la respuesta correcta y usted sospecha que acertó por azar, ¿sí? Obviamente, esta fórmula de corrección de puntuaciones solo se van a utilizar en los instrumentos en los que usted esté evaluando el rendimiento de las personas. Si usted está evaluando una escala Likert, por ejemplo, como en este caso, esta fórmula no va a aplicar ni tampoco esta. Pero si usted tiene un instrumento en el que le evalúa, por ejemplo, el coeficiente intelectual o el nivel de desempeño frente a una tarea matemática, por ejemplo, se utilizan estas fórmulas de corrección. La segunda es la bonificación de omisiones, que es cuando usted asume que el participante dejó en blanco respuestas porque las desconocía y que solo respondió a aquellas que conocía. Entonces, hace lo mismo, hace el reemplazo pues, de, de las variables de acuerdo al desempeño de la persona y luego reemplaza, hace la operación y le sale el puntaje corregido de la persona. ¿Listo? Insisto, esto de aquí solo se realiza siempre y cuando su cuestionario, su test, su instrumento tenga que ver con un instrumento que evalúe una situación de aprovechamiento o una situación de rendimiento, ¿vale? Bueno, volviendo a esta parte de acá del plan de asignación de puntuaciones, recuerden, como les digo, ustedes tienen que asignar esas puntuaciones. Es probable que en el documento, en el instrumento que ustedes hayan investigado, ya estén dadas esas puntuaciones. Pero insisto, nuevamente, si no lo están, por favor me comentan y vemos qué podemos hacer. ¿Listo? Bueno, eso sería prácticamente todo. Yo quiero comentarles algo general. Bueno, faltan los anexos, pero eso van después. Algo general y es que, a ver, lo que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, es terminar esta guía. Esta es la parte teórica de la guía. Aquí ustedes, digamos, cada vez que uno va a aplicar un instrumento, tiene que elaborar una guía de estas, tiene que aclarar cada uno de estos puntos para que luego la aplicación sea sumamente más eficiente y más dinámica. Entonces ya lo estamos haciendo. Esta es la primera parte del ejercicio que ustedes tienen que entregar. La segunda parte que está acá en la guía didáctica son las actividades de aplicación. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tener que organizarse y adaptar el formato de presentación de cuestionario como primer paso a formularios virtuales, luego adaptar consentimiento informado y cuestionario de grado de comprensión también al formato virtual, buscar los participantes, em, y, e implementar o hacerles llenar tanto consentimiento informado
cuestionario de grado de comprensión de ítems y su cuestionario, obviamente, ¿no? Posterior a eso, usted va a organizar la base de datos y me va a enviar los datos brutos a la plataforma con, más abajo aparecen las fechas. También va a enviar la base de datos de las puntuaciones transformadas, es decir, acá les decía hace un rato, las puntuaciones brutas son estas. Por ejemplo, si usted pregunta en una escala de actitudes, la primera base de datos será con estas respuestas que le dieron las personas. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y ya las puntuaciones transformadas son con los numeritos que usted le asignó a cada pregunta. ¿Listo? Entonces, así funciona esto. Luego me enviará también la base de datos de, de la prueba piloto, como les decía, o sea, ya con los datos finales, y organizará la base de datos tanto del consentimiento informado como del cuestionario de grado de comprensión de ítems. Como dice aquí, pues para ello cuelgue la información en Classroom en tal, eh, en tal espacio. Ahí están los espacios para que usted cuelgue la información de manera muy ordenada. Las fechas, por favor, se acogen a las fechas, no se mueve. Lean, por favor, las recomendaciones. Hay unos entregables que es lo mismo que ya estamos diciendo acá, pero pues se los describo aquí para que los tengan claro. Y por favor lean la rúbrica de evaluación. Aquí estarán cada una de las cosas que se les va a evaluar con este trabajo. Bueno, les decía, finalmente está la parte de consentimiento informado. Aquí en anexos yo les pongo un ejemplo nada más. Ustedes tendrán que acomodarlo e incluso ampliarlo, porque por ejemplo este consentimiento informado, si bien explicita qué es lo que se va a hacer y con qué personas, más acá dice que se dice o hace alusión a un apartado de aspectos éticos planteados en tal ley, pero esta ley no corresponde al país, entonces usted tendrá que actualizar esta ley, por eso se la subrayé, o esa norma. Como les digo, es un ejemplo nada más, usted verá si lo toma o si hace otro, y más abajo va a encontrar, parece ser que aquí sea, no, está bien, va a encontrar el instrumento, el anexo B, que es su instrumento. Aquí va a colocar su instrumento y como le dice aquí, usted va a, a colocar preguntas, a subrayar preguntas o términos dentro de esas preguntas que tiene el cuestionario original que usted considere que merecen unos cambios lingüísticos. Por ejemplo, usted tiene un cuestionario que fue creado en México y entonces por ahí aparece, no sé, la palabra en vez de verdad la palabra neta, ¿sí? Supongamos que fuera un cuestionario para evaluar algún aspecto o atributo psicológico en jóvenes. Entonces, esa palabra, para el contexto en donde va a ser aplicado nuestro cuestionario, es decir, aquí en la ciudad de Pasto, pues no aplica, entonces habría que cambiarla por la palabra verdad o una sinónima, ¿sí? Me subraya usted, o sea, aquí lo que quiero es que me coloque su instrumento, o sea, sus preguntas, y usted va a identificar los términos lingüísticos, ya sea preguntas, frases o palabras que usted considere que deban ser cambiadas. Finalmente está el anexo número C, que es el cuestionario de grado de comprensión, que es lo que les decía hace un rato. O sea, usted les va a preguntar a las personas, a esas 5 personas que hacen parte de la muestra, si las preguntas son comprensibles. Por aquí hay unos ejemplos. Tiene que ir colocando tal como está aquí. Y acá van a ir las preguntas de su cuestionario. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, etcétera, hasta que cumpla pues los que sean. La persona tendrá que marcar con una X aquí o acá. Este cuestionario obviamente pues está en lápiz y papel y este formato de consentimiento informado también. Usted tendrá que pasar los dos a la plataforma virtual, ¿vale? Eso es todo muchachos, yo creo que pues esperemos que haya sido muy claro. Si tienen inquietudes por favor me van contando. ¿Listo? De todas maneras lean esta guía que aquí está prácticamente todo clarísimo. Un gran abrazo.